Voy a usar una historia que es bastante conocida, por lo menos para algunos, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Voy a leer entonces desde el versículo 13 al 27, si ustedes me quieren acompañar o me pueden escuchar. Dice, ese mismo día, domingo, dos de ellos, es decir, dos de los discípulos, iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén de unos 12 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y nosotros teníamos la esperanza de que Él, de que Jesús, habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó, es decir, de la muerte de Jesús, aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Jesús vive. Algunos de los nuestros, es decir, de los discípulos, fueron al sepulcro y encontraron todo tal como las mujeres lo describieron, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde los primeros 5 libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, es decir, por todo el Antiguo Testamento, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, es decir, de la vida de Jesús. Uno de los temas principales o una de las cosas que observamos aquí es desilusión. Nos encontramos con 2 discípulos desilusionados. Nos encontramos con 2 discípulos muy tristes, dice el texto, y defraudados. Y ellos mismos dan explicación. El versículo 19 dice, nosotros creíamos. Dice que Él iba a redimir a Israel. Y yo no sé si alguna vez, no les voy a pedir que levanten la mano, pero estoy totalmente seguro de que todos los presentes aquí, incluido yo, alguna vez nos vimos desilusionados con Dios. Alguna vez Dios nos desilusionó. ¿Y por qué?, preguntarán. Si alguna vez le hiciste un pedido a Dios y Dios no lo contestó como vos querías, ya ahí hubo una desilusión. Ahora, ¿cómo reponernos de una desilusión? ¿O cómo evitar, minimizar la posibilidad de desilusionarnos de Dios? El concepto que yo tengo de Dios va a determinar y mucho si yo me voy a desilusionar con la manera en que Dios dirige nuestra vida. Miren, cuando uno cree en el mensaje bíblico que dice que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Qué quiere decir que nos ama incondicionalmente? Que Dios me ama cuando yo hago las cosas bien y que me ama de la misma manera cuando hago las cosas mal o no bien, ¿no? Yo me crié o me enseñaron de chico un concepto de Dios muy diferente a este. A mí me criaron, digamos, en la iglesia que asistía, la sociedad en la que yo, digamos, crecí, con la idea de que si haces las cosas bien, Dios te ama. Y si haces las cosas mal, Dios deja de amarte. Y entonces vos tenés que empezar a hacer algo para volver a ganarte el amor de Dios.
Era un amor condicional. Dios me amaba si yo cumplía ciertas condiciones, es decir, me portaba bien. Dios dejaba de amarme si yo no cumplía con esas condiciones. Es difícil adorar a Dios y es difícil seguir a Dios en esas circunstancias. Porque ¿quién hace todo bien? ¿Quién puede decir yo paso un día sin hacer una cosa mal? Nadie. Entonces, como todos los días algo mal hacemos, o mucho, pero siempre algo, entonces estás todos los días, o sea, con la manera en que a mí me enseñaron, yo estaba todos los días mal ¿con quién? Con Dios. O yo pensaba que Dios estaba mal conmigo todos los días porque yo obviamente no hacía todo bien. Y es difícil porque es una religión o se genera una relación con Dios basada en la culpa, basada en intentar hacer cosas para ganarme el amor de, y créanme que no hay pocas cosas que son tan desgastantes como esas. El amor de Dios es incondicional. Yo sé que, o sea, Él nunca va a dejar de amarte. Sí podés perder la salvación porque vos lo rechazás a Dios. Si vos rechazás su amor y su propuesta de salvación, podés perderte, pero que vos rechaces a Dios no hace que Dios te ame menos. ¿Me entendés? Vos podés rechazar a Dios y Dios no va a dejar de amarte. Por eso es muy fácil volver a Dios. Por eso Hebreos 4:16 dice que podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Por qué podemos ir confiadamente, tranquilamente, sin ningún sentimiento de culpa? ¿Por qué? Porque el amor de Dios no ha cambiado. Mi pecado no ha cambiado la manera en que Dios me ama. Por eso puedo ir confiadamente, ¿sí? Entonces, Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos como consecuencia de sus pecados. Es decir, el pecado del pueblo de Dios no hace que Dios cambie o que el amor de Dios cambie. Dios nos sigue amando. Y muchas veces nosotros creemos entender esto y hasta lo entendemos, pero a veces me pasó ayer compartí este tema en un grupo, en una casa, se había juntado un número de personas y yo estaba compartiendo este tema, y la señora que hizo lo que hizo Raquel, la oración inicial, ¿verdad? Dijo algo interesante, una señora que conoce estos temas, pero fíjense cómo la manera en que nos criaron, los conceptos que traemos de Dios desde chicos, la sociedad en que vivimos, va haciendo que se infiltren ciertos pensamientos que van en contra de lo que creemos, pero no nos damos cuenta. Porque esta señora oró diciendo, te rogamos, Señor, que tengas misericordia de mí. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa frase. ¿Por qué? Porque si Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice que Dios es extremadamente misericordioso. Si 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Si Malaquías 3:6 me dice que Dios no cambia, me va a amar, que mi pecado no cambia la manera en que Él me ama, yo no tengo que rogarle que tenga misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Él siempre va a tener misericordia de mí. Pero si yo tengo el concepto de que Dios me deja de amar cuando yo peco, entonces ¿qué tengo que hacer? Rogar que tenga misericordia de mí. ¿Se dan cuenta cómo a veces en la manera que nos expresamos, automáticamente nosotros dejamos entrever lo que realmente hay en dejamos entrever qué concepto hay en nuestra mente de Dios? De hecho, en la Biblia, nosotros nos encontramos con que es Dios el que nos ruega a nosotros. Vuélvanse a mí. Si mi pueblo, 2 Crónicas 7:14, ¿se acuerdan? Si mi pueblo orara y me buscara de todo corazón y se volviera a mí, es Dios rogando que yo vaya a Él. No necesito yo rogar que Él tenga misericordia de mí o me ame, porque Él siempre lo va a tener. Su amor no cambia. Mi pecado no cambia la manera en que Dios me ama. Entonces, cuando vos tenés claro eso, es difícil desilusionarte, es difícil que Dios te desilusione. ¿Por qué?
Porque vos le estás haciendo un pedido a Dios. Y puede ser un pedido legítimo, ¿eh? No es que le estás pidiendo viajar a Miami, aunque no tiene nada de malo viajar a Miami, pero ¿me entendés, no? Puede ser un pedido legítimo. Salud, alguna necesidad que tenés. Está bien, está muy bien. Puede ser un pedido legítimo, pero supongamos que Dios en su sabiduría y por mil variables que no tenemos tiempo ahora de mencionarlas, Dios decide no contestarte esa oración como vos querés que te conteste. Entonces, cuando Dios no te contesta como vos querés, alguien está tocando a tu puerta. ¿Saben quién está tocando a tu puerta? La desilusión. La desilusión está tocando a tu puerta. Pero si vos entendés que Dios te ama incondicionalmente, entonces vos vas a decir, bueno, Dios me ama demasiado para que yo sufra en vano. Así que si Él ha decidido no contestarme de esa manera, es para mi bien. ¿Por qué? Porque me ama. Es para mi bien. Lo que somos padres, que tal vez nos cueste menos entender esto. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces vos desilusionaste a tu hijo o a tu hija no dándole algo que quería, pero vos, aunque te dolió no dárselo, no se lo diste? ¿Por qué? Porque no le iba a hacer bien. ¿Cuántas veces? 1000, 2000, 1.000.000, no sé. Y es cierto que te dolió verlo llorar porque no se lo diste, pero vos sabías que fue lo mejor. Si nosotros entendemos que Dios nos ama, los no de Dios o las respuestas diferentes a las que yo espero que vienen de parte de Dios, van a evitar en buena medida que yo me desilusione de Dios. Porque entiendo que Dios me ama. Y si Dios me ama, quiere lo mejor para mí. Miren, Dios tiene una tarea increíblemente difícil, pero para Él solo Él la puede hacer. Para nosotros es imposible, solo Él. Él quiere darte todo lo que querés y al mismo tiempo quiere salvarte. Pero resulta ser que en nuestra condición de pecado, si te da todo lo que quiere, peligra tu salvación. Porque si te da todo lo que quiere, te volvés egoísta, egocéntrico, exigente, ¿no? Ególatra, ¿no? Y peligra tu salvación. Así que hay un equilibrio muy fino entre darte lo que vos querés y necesitas y salvarte. Equilibrio que yo no tengo la capacidad. Y me animo a decir que ninguno de los seres humanos tenemos la capacidad por nuestra condición de pecado, por nuestras tendencias al mal. Pero si nosotros le permitimos que Dios dirija nuestra vida, Él tiene la capacidad de dar ese equilibrio. Te voy a dar lo que necesitas sin que peligre tu salvación. Si vos me dejás que yo dirija tu vida, dice Dios. Pero ahí, la responsabilidad recae sobre nuestra decisión. Porque Dios lo puede hacer, claro que sí. El segundo tema que quiero presentarles, yo lo titularía así, la segunda reflexión. Tus problemas actuales son problemas viejos y muy conocidos para Dios. Porque Dios conoce el futuro desde el pasado. Hay un pasaje que me gusta mucho, está en Isaías 46, 9 y 10. Dice la última parte del 9, yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Y fíjense lo que dice el 10. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Es decir, él desde el pasado anuncia el futuro. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido, el futuro. Es decir, el problema que vos hoy estás viviendo, Dios ya lo conocía, Dios ya sabía que ibas a tener este problema, y porque Dios ya sabía que ibas a tener este problema, Dios ya anticipó ¿qué? Una solución. Entonces vos tenés dos opciones. Podés amargarte por lo que te está pasando o centrarte, enfocarte en Dios que ya tiene una solución para esto porque Él ya sabía que te iba a pasar esto. Otra vez la responsabilidad se recae sobre quién? Sobre nosotros al tomar una decisión. ¿Yo hacia dónde voy a decidir? ¿Hacia la queja y la amargura? ¿O voy a enfocarme en Dios que Él ya sabía que esto iba a pasar y ya tiene una solución? Fíjense que los discípulos venían tristísimos porque tenían expectativas de Cristo que no se cumplieron. Y Jesucristo dice que toma la Escritura y dice desde Moisés, desde Génesis, pasando por los profetas, todo el Antiguo Testamento, les explicó todo lo que
El Cristo, el ungido, el Mesías, tenía que pasar, ¿sí? Es decir, el Antiguo Testamento nos cuenta que Cristo iba a nacer en Belén, que Cristo iba a ser crucificado, Salmo nos cuenta que Cristo iba a resucitar, ¿me entienden? Entonces, ¿Dios sabía lo que le iba a pasar a Cristo? Claro. ¿Ya anticipó la solución? Por supuesto. Y hasta la dejó escrito en la Biblia. Entonces, Jesucristo dice, si ustedes hubieran tenido la disposición de entender y de dejarse guiar por el Espíritu Santo para entender la Escritura, entenderían que la muerte de Cristo tenía que pasar y que la salida de la muerte, ¿qué iba a ser? La resurrección. Ya estaba todo planificado. Porque Dios sabe el futuro desde el pasado. Por eso, los problemas que para vos hoy son novedosos o son crónicos y con los que lidias todo el tiempo, Dios ya lo sabía, ya trazó una solución. Es cuestión de que en lugar de enfocarte en el problema, te enfoques en Dios que ya tiene la solución. Y eso marca toda la diferencia. Eso marca toda la diferencia entre alguien que es feliz y alguien que no es feliz. Porque el que se centra en la queja y en el problema no es feliz. Pero el que se centra en Dios que tiene la solución, tiene otra calidad de vida. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es ¿por qué nos acercamos a Jesús? ¿Por qué nos acercamos a Jesús? Yo también en esto estoy totalmente seguro, no voy a pedir que levanten la mano, pero estoy totalmente seguro que todos, absolutamente todas las personas que alguna vez se acercan a Dios, lo hacen porque tienen una necesidad económica, de salud, emocional, existencial. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué hay después de la muerte? Preguntas existenciales, ¿no? Todos nos acercamos a Dios porque tuvimos alguna vez una necesidad. ¿Está bien o está mal? Está bien. El tema es que está bien que mis primeros pasos hacia Jesús, la motivación para acercarme a Él sean las necesidades. El problema es cuando llevo 5, 10, 15, 20, 30, 100 años en los caminos de Dios y sigo acercándome solo por las necesidades. Eso es un problema. Ustedes dirán, ¿por qué es un problema? Porque cuando a Jesús le preguntaron, un experto en la ley le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesucristo en Mateo 22:37 dice, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Y con toda tu alma. Entonces, lo que Dios desea es que nosotros tengamos una relación de amor con Él. Amarás al Señor. ¿Podés seguir pidiendo por tus necesidades? Ok, no hay problema. Pero el centro, o sea, lo que mueve mi relación con Dios no pueden ser las necesidades. Tiene que ser el amor. Tiene que ser el amor. Y obviamente que Dios va a atender sus necesidades, nuestras necesidades. Romanos 8:32 dice que si no escatimó a su Hijo, o sea, en ese gran amor que nos tiene, no escatimó a su Hijo, no mezquinó a su Hijo para venir a salvarnos, ¿cómo no nos dará con su Hijo todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Todo aquello que necesitamos para suplir nuestras necesidades. O sea, no hay problema, pero la base de la relación que yo tengo que tener con Dios tiene que ser el amor. Y acá nosotros fallamos o solemos fallar y mucho. Porque si yo preguntara, y no hace falta que me contesten, si yo preguntara, ¿cuántas veces a la semana oramos diciendo, Señor, dame la capacidad de amarte? ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces cada 3 meses? ¿6? ¿Un año? ¿Puede pasar todo un año sin decirle a Dios, Señor, dame la capacidad de amarte? Sí. Entonces, fíjense, estamos fallando en lo básico. Lo básico es tener una relación de amor con Dios, que eso en la Biblia se llama comunión, y sin embargo puede pasar un año sin que pidamos a Dios, sin que hagamos a Dios ese pedido. Señor, dame la capacidad de amarte. Entonces fallamos en lo básico. ¿Qué pasa? Cuando tenemos con Dios una relación que no es de amor, basada en necesidades, la relación se vuelve superficial. La relación es superficial. Y cuando la relación es superficial, entonces yo no logro, o sea, Dios no puede darme un montón de cosas, un montón de recursos,
no puede poner a mi disposición un montón de recursos que quiere darme para que viva feliz y en paz. ¿Por qué? Porque mi relación con Él es superficial. Porque no hay amor de por medio. Y yo sé que a vos y a mí no te van a hacer amar a Dios. Porque Romanos 5 dice que por naturaleza somos enemigos. ¿Sí? Pero también es cierto que Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu tiene 9 virtudes. La primera virtud es, más el fruto del Espíritu es el amor. Cuando yo soy sensible a la voz del Espíritu Santo y permito que el Espíritu Santo dirija mi vida, y como dice 1 Corintios 6:19, y permito que, y yo me convierto en templo del Espíritu Santo para que Él viva en mí, Él, con su fruto y sus 9 virtudes, llenan mi mente, y como el amor es la primera de esas 9 virtudes, yo, gracias al Espíritu Santo en mi vida, comienzo a tener la capacidad de amar. ¿A quién? A Dios. Y entonces ahí la relación se vuelve profunda. Y entonces ahí Dios puede darme bendiciones y recursos para tener una mejor calidad de vida y para salvarme, que no podría, o que le es muy difícil, si yo solo tengo una relación superficial con Él. La Biblia presenta a Jesús como el libertador. Y Dios, o Jesús, puede liberarte de cualquier problema en cualquier área de tu vida. ¿Sí? Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Jesús te va a presentar la solución, no necesariamente tu solución. Es una palabrita muy pequeña, pero Jesús, vos le das tu vida para que Dios la dirija, le das ese desafío que estás viviendo para que Dios lo resuelva, y Jesús te va a presentar, como dijimos recién, porque ya conoce tus problemas, ya los conoce desde el pasado, Jesús te va a presentar la solución, que para Él es la correcta. No necesariamente tu solución, que es la que vos le estás sugiriendo. Entonces, muchas veces no es que Dios no te contesta. El problema es que no aceptamos la solución, porque queremos mi solución. O sea, que resuelva las cosas como yo quiero que resuelva. Somos muy buenos dándole sugerencias a Dios. Señor, tengo este problema y esta es la solución. Como diciendo, soy tan bueno que hasta te digo cómo hacerlo. Mira, te evito el trabajo de que pienses. Es así. Tal vez tendríamos que confiar más y sugerir menos. Es un desafío, ¿eh? ¿Es difícil? Sí, pero es un desafío. ¿Pero qué les parece? Un Dios que lo dio todo. Porque miren, el amor de Dios, y ya termino con esto, el amor de Dios no se mide por lo que sufrió en la cruz. Déjenme terminar con la idea. Yo pensaba esto hace unos días. Dije yo, finalmente, ¿qué tuvo Jesús? 24 horas de extremo sufrimiento, azotes, crucifixión y muerte. Y yo dije, ese no puede ser el sufrimiento mayor de Jesús. Y esta idea nació en mí, ¿saben por qué? Porque todas las películas de Jesús enfatizan eso de Jesús. Y mientras más sangre hay en la crucifixión, más rating tienen las películas. Es así. Yo dije, pero no puede ser que esté ahí. No digo que eso es mal, no digo que eso es bueno, eso fue terrible. Pero ¿me entienden? Y escuchaba, y Dios, yo creo que Dios me dirigió a escuchar, por esas casualidades, ¿no?, de la vida, a dos ateos criticando al cristianismo, ¿no? Yo escuchaba calladito la boca y no decía nada. Pero ¿saben qué decían entre ellos? Nombraron 6 o 7, después siguieron nombrando, solo que yo ya dejé de escucharlos, no los pude escuchar más. 6 o 7 eventos en donde las personas sufrieron físicamente sufrieron infinitamente más que Jesús. Me acuerdo de uno, dice el Holocausto. Personas que durante meses y algunos años vivieron en los campos de concentración. Con todo, no voy a describir eso, ¿no?, pero con todo lo que ustedes saben. Obviamente que físicamente esas personas sufrieron más que Jesús, ¿o no? Claro que sí. Porque el amor de Dios no lo podemos medir por esas
horas de sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz, que fue terrible. Yo no digo que fue fácil, fue terrible. La mayor demostración del amor de Dios hacia nosotros fue lo que Jesús dejó por nosotros. ¿Dónde estaba Jesús antes de hacerse hombre? Estaba en su trono, gobernando el universo. Toda la creación estaba a sus pies para servirlo. El amor se manifiesta más por lo que dejamos que necesariamente por lo que damos. Para mí la mayor demostración del amor de Dios es todo lo que Cristo dejó para venir. Filipenses 2, Pablo, por medio, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, menciona 6 pasos, ¿sí?, de humillación de Cristo para llegar a ser lo que hizo para salvarnos. De Dios, hombre, de hombre, siervo. De siervo, muerte, de muerte, la peor, cruz, y la cadena descendente, ¿no? ¿Por qué dejó tanto? Y todo el sufrimiento que conllevó ser hombre, incomprendido, morir por el Getsemaní. ¿Él estaba feliz de morir? Tenía una lucha tan intensa que dice que sudaba gotas de sangre. ¿Me entienden, no? ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. 3 palabras tan sencillas, pero cuya profundidad creo que no nos va a alcanzar la eternidad para entenderlo. Porque nos ama. Que estos días que recordamos la muerte de Jesús nos sirva para reflexionar cuánto conozco a Dios, cuánto confío en Dios y qué decisiones voy a tomar en cuanto a la importancia que va a tener Dios en mi vida. Porque eso marca la diferencia entre una persona feliz y salvada y una persona que tiene una muy mala calidad de vida. Amén.